A ver, pensemos en esto un momento. ¿De dónde viene nuestra verdadera identidad? ¿Qué es lo que realmente nos da propósito? Hoy vamos a desglosar un texto que propone una respuesta, y es una que lo cambia todo. Se enfoca en una idea central, muy poderosa, la paternidad como el diseño original de todo lo que existe. Así que vamos a meternos de lleno. Para empezar, el texto nos pone frente a un contraste brutal, algo que, seamos sinceros, muchos hemos sentido, una mentalidad de huérfano. Es esa sensación de andar perdido, sin rumbo, sin saber bien quiénes somos. Pero nos presenta una alternativa radical, una identidad de filiación. O sea, imaginen el cambio, pasar de la incertidumbre a tener un origen claro y un destino profético. Veamos cómo se construye esta idea tan pero tan transformadora. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Todo, absolutamente todo, arranca con una imagen muy personal. Un padre que desea una casa, un hogar lleno de hijos. Según este texto, esto no es un plan B, no es una ocurrencia. Es el diseño original, el mismísimo plano del universo. Aquí hay un giro de guión, Fíjense. El rey David quiere construirle una casa a Dios, un templo espectacular, pero la respuesta que recibe le da la vuelta a todo. Dios básicamente le dice no, el plan es al revés. Yo te voy a construir una casa a ti, una dinastía, una familia, y el fundamento de esa casa es una relación, padre-hijo. El punto clave aquí es que la verdadera identidad no es algo que construimos con nuestro esfuerzo, es algo que recibimos, es un regalo. Y lo más increíble es que esta idea ha estado escondida a plena vista, en nuestro propio idioma. Pensemos en la palabra patria. ¿Qué significa realmente? Su raíz es pater, que en griego significa padre. Así que nuestra verdadera patria, nuestro lugar más profundo de pertenencia, no es un pedazo de tierra, sino una esfera de paternidad. Es el antídoto perfecto para esa sensación de orfandad. Pero ojo, que esto no se queda solo en la identidad. Va mucho más allá. Se trata de gobierno. El diseño original no era solo para tener comunión, sino también para ejercer autoridad de manera responsable. Y según esta visión, es un padre quien cultiva esas cualidades esenciales para un liderazgo sano: la prudencia, la ética, el respeto, la honra. Esto nos lleva a una conclusión bastante fuerte. La crisis de liderazgo que vemos hoy en día es, en el fondo, una crisis de paternidad. Ok. Entonces, si la identidad es un regalo del Padre, ¿cómo se recibe? ¿Cuál es, digamos, el mecanismo de transferencia? Bueno, el texto nos introduce a un concepto legal y espiritual que es clave: la primogenitura. Miren, cuando Dios le dice esto al faraón, no es solo una frase bonita, no es una expresión de cariño. Es una declaración legal con un peso tremendo. En la cultura de esa época, el primogénito no era solo el que nacía primero, era el heredero principal, el que recibía doble porción de la herencia y se convertía en la cabeza de la familia. Así que al llamar a Israel su primogénito, Dios le estaba dando una posición de autoridad y un legado único. El texto nos muestra una progresión increíble, como en 3 actos. Primero está la sombra, Israel, la nación primogénita, que era un anticipo de lo que venía. Luego llega la realidad, Cristo, el primogénito perfecto que cumple el diseño a cabalidad. Pero la historia no termina ahí. Viene la herencia, que se extiende a todos los creyentes. Son incorporados a lo que el texto llama la congregación de los primogénitos. Esto es revolucionario. La posición de heredero deja de ser exclusiva y pasa a ser compartida. Y que no quede duda, Esta nueva identidad es como una caja fuerte con triple cerradura. Es a prueba de todo. Está asegurada primero por nacimiento, una nueva naturaleza espiritual, una simiente incorruptible. Segundo, por adopción, somos escogidos a propósito. Y tercero, por conquista. Somos rescatados de un reino de oscuridad y llevados a uno de luz. Es una identidad que sencillamente no se puede quebrar. Muy bien, tenemos una nueva identidad legal, un nuevo estatus. Pero, en la práctica, ¿cómo se vive eso? El texto usa una analogía súper moderna que nos va a ayudar a entender la transformación interna que esto implica. Imagínense una computadora.
Al recibir esta nueva vida, es como si nos dieran un hardware espiritual completamente nuevo, de última generación. Pero claro, un hardware nuevo sin el software correcto no sirve de mucho. Ese software celestial, ese sistema operativo que nos permite funcionar como fuimos diseñados, es lo que el texto llama la naturaleza divina. Y esto es, literalmente, como pasar de un sistema operativo viejo, obsoleto, a la última versión. El sistema antiguo, la ley, el texto lo describe como un ministerio de muerte. Suena fuerte, ¿verdad? Pero piénsenlo, nos mostraba el estándar perfecto de Dios, pero no nos daba el poder para cumplirlo. Era como tener el manual de instrucciones sin la batería. En cambio, el nuevo sistema, el Espíritu, es un ministerio que vivifica. Es un sistema operativo que no solo da las instrucciones, sino que nos transforma por dentro para poder vivirlas. Y este upgrade nos cambia el rol por completo. El primer Adán, nos dice el texto, fue creado como un alma viviente, o sea, un receptor de la vida de Dios. Pero esta nueva identidad en Cristo nos convierte en un espíritu vivificante. La diferencia es abismal. Ya no solo recibimos vida, nos convertimos en portadores y transmisores de esa vida al mundo que nos rodea. Bueno, todo esto suena genial en papel, ¿no? Pero al final del día, ¿cómo se ve en la vida real? ¿Cómo se vive esta nueva identidad? Pues bien, esto nos lleva a la cultura del reino, que es básicamente una realidad completamente nueva. Y el cimiento, la base de toda esta nueva cultura, es una palabra que a veces se malinterpreta: la honra. El texto cita esta antigua profecía como la llave para restaurar todo. La honra no es adular a la gente, es la capacidad de ver y valorar el diseño de Dios en los demás, empezando por nuestra propia casa. Es el puente que vuelve a unir los corazones rotos entre generaciones. Y claro, esta nueva cultura viene con su propio lenguaje, un lenguaje que tiene un poder tremendo. El texto hace una distinción clave aquí entre la confesión, que es alinear lo que decimos con la verdad de Dios, una función sacerdotal de estar de acuerdo con Él, y la profesión, que es ir un paso más allá, es declarar la realidad del cielo sobre las circunstancias de la tierra. Esa es una función de gobierno. Nuestras palabras dejan de ser solo sonidos y se convierten en herramientas para administrar una nueva realidad. Y con esto llegamos al ¿por qué? ¿Cuál es el propósito final de todo este viaje? El texto nos da una pista increíble con esta frase. Nos dice que la creación entera está como en puntas de pie, esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios, esperando una generación que por fin entienda quién es, de dónde viene y cuál es su llamado a gobernar con la misma naturaleza de su Padre. Así que después de todo este recorrido, este análisis nos deja con esa pregunta resonando en el aire. Si este es el diseño, si esta es la identidad y el propósito que están disponibles, la única pregunta que realmente importa es ¿y ahora qué? ¿Cómo se empieza a vivir como los hijos y las hijas que fuimos creados para ser? Ahí queda la reflexión.